Pues vamos a entrar en las ponencias. Es con mucho gusto que nos acompaña el doctor Diego Bernardini. Nos conocemos en persona, ya tuvimos oportunidad de nos cruzar presencialmente y algunos eventos también en línea, que de cierta forma es un gusto. El doctor Bernardini es médico de la Universidad de Buenos Aires y es doctor en medicina de la Universidad de Salamanca. Nosotros no nos vamos a ocupar mucho acá con, digamos, con el currículo, pero solo os tengo que decir que el doctor Diego Bernardino es un especialista en envejecimiento saludable. Espero que aprecien su ponencia. Doctor Diego, bienvenido, le doy la palabra. Gracias por estar con nosotros. Paula, muchas gracias, un gusto enorme, muy agradecido por la invitación. Charles, un gusto enorme volver a encontrarnos todos y bueno, espero que estos momentos que podamos compartir sean de utilidad. A mí me pidieron que hablara con un título de hay que aprender a envejecer, hay que aprender a ser viejo y estoy muy convencido de eso y ahora les voy a decir por qué. Cuando empecé o cuando estaba en el proceso de formación, una vez que me recibí de médico y ya estaba en el inicio de la maestría y del doctorado en España, uno permanentemente leía y sigue leyendo, sigue viendo cómo la narrativa, la cultura del envejecimiento de alguna manera tenía una secuencia que era muy lineal, digamos. El concepto y la idea que inclusive todavía hoy sigue muy fuerte en nuestra cultura, es más personas mayores, más enfermedad, más dependencia y discapacidad, más problemas de sustentabilidad, tanto para el sistema sanitario como para la protección social, que es básicamente cuando hablamos de, uh, de jubilaciones. La realidad es que por lo menos a mí cuando empecé a interactuar con personas mayores, y acá entiendo que hay muchos estudiantes que ya probablemente en sus prácticas y el día de mañana como colegas van a interactuar con esas personas mayores, se van a encontrar muy probablemente con algo que fue lo mismo que me pasó a mí. Ver cómo esas personas mayores, de alguna manera, tienen sueños, tienen proyectos, tienen ganas, tienen deseos, tienen una vida, tienen derechos y quieren ser respetados. Una narrativa, si se quiere, que es muy diferente a esa cultura de la cual yo les venía hablando. Y acá el sentido común de alguna manera nos obliga a pensar un poco qué es lo que está pasando, porque cuando hablamos de desarrollo humano, cuando vemos el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, una de las variables que considera es la expectativa de vida. Si tenemos un país con alta expectativa de vida, eso significa que es un país desarrollado, que es un país adelantado. Y ese beneficio, ese triunfo, si se quiere, para la humanidad que se logró fundamentalmente a lo largo del siglo XX, primero con las medidas de saneamiento, de potabilización, de agua, básicamente de separar el agua contaminada con los desechos del agua que bebíamos, y después con la introducción de los antibióticos y las vacunas, fueron las causas de cómo fue aumentando esa expectativa de vida. Un triunfo, un motivo de celebración. Y sin embargo, ese triunfo del siglo XX, hoy en el siglo XXI, parecería ser que es el gran desafío, más allá de que muchos lo vean como una amenaza. La realidad es que ya entrado en el siglo XXI, hoy tenemos que hablar de desafíos, tenemos que hablar de oportunidades, tenemos que hablar de diferentes aspectos, donde la longevidad fundamentalmente no implica un indicador duro, un dato duro como es esa expectativa de vida, como es cuánto tiempo vamos a vivir, sino lo que uno encuentra a medida que hablamos, que interactuamos, que nos relacionamos y vinculamos con esas personas mayores, y que no es ni más ni menos que la aproximación cualitativa
a lo que significa la longevidad. Longevidad no solo es vivir más, sino es cómo envejeceremos, cómo vamos a vivir ese proceso de tiempo donde hoy las investigaciones, las estadísticas nos muestran datos muy claros. Miren, la investigación en términos generales, desde la investigación biomolecular, pasando por la clínica a la investigación epidemiológica o en salud pública, crece aproximadamente al 2,8-3% anual en todas las disciplinas, ¿no? Si focalizamos un poquito en envejecimiento, desde hace ya aproximadamente 15 años, todo lo que es investigación en envejecimiento, y vuelvo con lo anterior, desde lo biomolecular hasta la salud pública, está por arriba de ese valor. Se estima en un 3,2-3,4% según los datos de lo que es el Consejo Nacional de Investigaciones, en el caso de España, un reporte del año 2016-2017. O sea, claramente esto nos está mostrando que hay mucho interés en lo que significa el proceso de envejecer, la longevidad en todas sus áreas, desde el microscopio con lo biomolecular hasta la salud comunitaria. Y aquí me parece que es donde de alguna manera empieza a ver, si se quiere, esa gran diferencia que como futuros colegas, como profesionales, deberíamos considerar. Por un lado, la edad cronológica, por otro lado, la edad prospectiva, que es lo que nos queda por delante. Para que ustedes se den una idea, hoy en un país como México, a una persona que llega aproximadamente a los 60 años, les quedan en expectativa, en perspectiva, cerca de 24 a 25 años más. Hoy tenemos una expectativa de vida, en el caso de México, que tiene un arco, donde la mayor expectativa de vida se observa en el estado de Nuevo León y la menor expectativa de vida se observa en los estados de Chiapas y de Oaxaca, en esas entidades federativas. Claramente, esta desigualdad, este arco, tiene que ver fundamentalmente con esas desigualdades sociales, donde entonces sí entran en juego la edad biológica, la edad prospectiva que tenemos por delante y la edad cronológica. Lo interesante de todo esto, que con esta aproximación hacia esta nueva longevidad que nos muestra que las personas mayores de hoy, en muchos casos, deciden vivir muy diferente a como lo vivieron sus padres, sus abuelos, sus antepasados, donde no se quedan anclados en una determinada edad, sea por necesidad o sea por gusto. Y esto es un tema que es muy importante. Justamente hace un rato tenía la posibilidad, me compartieron dos videos, uno del gobernador del estado de León, perdón, y el otro de la presidenta del sistema de DIF estatal, donde ellos hablaban en primera persona de los desafíos que se viene con esta transición demográfica. Una transición demográfica que no tiene por qué ser un destino cuantitativo si, como digo, le prestamos atención a los aspectos cualitativos del envejecer. Por eso, me parece que hoy la ecuación que tenemos que pensar tiene dos aproximaciones distintas que se las comparto y los invito a que lo reflexionen. Por un lado, esto que acabo de mencionar, que es no quedarnos en un destino demográfico, en un destino cuantitativo, para poder entender qué piensan, qué temores tienen, qué necesidades tienen las personas mayores, qué ganas de ejercer sus derechos las personas mayores. Uno de los errores que estamos cometiendo como sociedad es, de alguna manera, etiquetar y discriminar a las personas a partir de un número que es la edad, sin pensar los sentimientos, sin pensar en las ganas, sin pensar en las motivaciones de esa persona. La otra aproximación que les quiero compartir y que de alguna manera es hasta de sentido común, es decir, si estamos viviendo más, hoy en México hay
cerca de 18 millones de personas mayores de 60 años. Y las tendencias nos dicen que en los próximos 15 a 20 años se van a más que duplicar. Estamos hablando de 26 millones de personas, según datos de un organismo multilateral como el Banco Interamericano de Desarrollo, que se nutre a partir de las estadísticas nacionales de los países miembros que lo conforman, en este caso México. Entonces, si estamos hablando de un cambio que es extremadamente significativo, donde decimos que claramente va a haber cada vez más personas más de 80, de 90 y hasta inclusive de 100 años, es allí donde tenemos que invertir. Tenemos que invertir en el futuro, en esas personas longevas que además, somos nosotros el día de mañana. Les voy a dar les voy a compartir dos noticias muy importantes. La primera es que todos nosotros, acá veo 52 personas que estamos conectadas, todos nosotros tenemos mayor expectativa de vida de quienes nos han precedido. Todos nosotros en términos estadísticos, en términos potenciales, vamos a vivir más tiempo que aquellas personas que nos han precedido. La segunda noticia importante es que muy pocos lo saben. Por eso todavía seguimos anclados y seguimos pensando como en el siglo XX, y ya pasaron 23 años y medio. Me parece que ahí el punto es que no estamos invirtiendo, no estamos escuchando, no estamos atendiendo las necesidades que comienzan en la sociedad cuando las personas nos volvemos mayores. Y ustedes me dirán, se preguntarán, pensarán, bueno, pero a mí todavía me falta mucho tiempo para tener 60 años, para tener 65 años. Las investigaciones nos muestran que las personas dejamos de percibirnos jóvenes a los 40 años aproximadamente. Los 40 años están mucho más cerca de lo que ustedes creen, sobre todo para los estudiantes. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es ser mayor? Ser mayor es un concepto muy flexible, muy permeable. Hay un estudio muy interesante que se hizo en la Unión Europea donde a muestras representativas de distintos países se les preguntó a los alemanes, se les preguntó a los franceses, a los españoles, a los portugueses, se les preguntó qué edad tenía que tener una persona para ser considerada mayor. El promedio fue 67 años. Es un estudio que se publicó en el año 2011. 67 años. Sin embargo, para los griegos, una persona es mayor muy cerquita de los 70. Pero si vamos a los turcos, a los que contestaron los turcos, para los turcos una persona mayor es a los 55. Así que yo que tengo 56 años, seguramente en Turquía tenga descuento en las entradas al museo, en el transporte público, y quizás hasta mi médico me diga, usted ahora tiene que tener un geriatra. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense algo, ser mayor depende de dónde preguntemos, en qué lugar preguntemos, pero también depende a quién le preguntemos. Hubo un estudio muy interesante, este se hizo en el año 2009, se hizo en España, donde a personas de distintas edades se les preguntó cuándo una persona se vuelve mayor. Los que tienen entre 20 y 29 años dijeron que una persona es mayor cerca de los 65, 67 años. Pero cuando vamos al otro extremo, a esas personas que tenían más de 80 años en ese momento, este es un estudio del 2009, les recuerdo, y se les preguntó cuándo una persona es mayor, aquellos que tenían más de 80 dijeron a partir de los 75 años aproximadamente. O sea que ser mayor no solo depende de dónde preguntemos, sino a quién le preguntemos. Y ahí me parece que está el punto que les mencionaba antes. Si estamos diciendo que a los 40 dejamos de percibirnos jóvenes, si estamos diciendo que hay una mediana edad que se extiende inclusive hasta los 65 años, y si pensamos al mismo tiempo cuánto dura la adolescencia, cuánto dura la niñez,
cuánto dura la adultez joven, tenemos que darnos cuenta que esa segunda mitad de la vida va a ser la etapa más larga que vamos a vivir. Porque ahí vamos a entrar los de 50, los de 60, los de 70, los de 80, los de 90 y cada vez más los de 100 años. Entonces piensen cómo tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Esto tiene sus ventajas. Todos nosotros que nos estamos formando, que nos especializamos en el cuidado y la atención de las personas mayores, significa que vamos a tener cada vez más trabajo. Yo siempre le digo a mis estudiantes de medicina, les pido que me elijan, que me digan qué especialidad. Y siempre hay alguien que me dice, yo voy a hacer pediatría, yo voy a hacer neonatología. Y yo le digo, ojo porque cada vez estamos teniendo menos hijos. Probablemente no tengas trabajo. Hay que pensar en plan B. Sin embargo, las personas que estamos en el cuidado y la atención de las personas mayores, la realidad es que cada vez vamos a tener más trabajo. Y ahí el punto de entender que la longevidad requiere de una pedagogía de la longevidad. Necesitamos enseñarles, porque nosotros, quienes hoy estamos aquí reunidos, estamos aquí porque nos interesa el tema, porque somos conscientes de lo que está ocurriendo y estamos motivados a saber cada vez más. Pero hay un montón de amigos, de colegas, e inclusive la comunidad, que todavía no sigue siendo consciente. México está en una etapa de transición demográfica no extremadamente acelerada, pero sí avanzada. Sí avanzada. Y esto, quienes trabajamos en este tema, ya lo sabemos hace tiempo. Y sin embargo, recién ahora estamos escuchando, como les dije, hace un ratito que me compartieron esos dos videos, a las autoridades hablar de la importancia de la gestión y la atención de las personas mayores. Porque si yo soy político, yo sé que el recurso económico es escaso. Entonces, yo sé que si ahorro en salud, porque tengo a personas mayores saludables, voy a tener más dinero para educación, para infraestructura, para mejorar otras condiciones de salud, otras condiciones de desarrollo, perdón. Entonces, me parece que por ahí viene el tema. Y en este sentido, un concepto que me gustaría transmitirles, que me gustaría que quede como uno de los conceptos de este encuentro. La nueva longevidad requiere un refoco, un foco personal y un foco colectivo. Muchos de ustedes el día de mañana probablemente estén en cargos, en posiciones de política pública, de poder decidir, de poder gestionar. Y en ese sentido, uno de los errores que cometemos las personas es pensar que los viejos, que las viejas, son los otros. Y no nos damos cuenta que el envejecimiento es propio. Entonces, así como existe un microscopio donde nosotros vamos cambiando la lente para poder ver más en detalle, nosotros necesitamos un microscopio, unas lentes, unas gafas que nos permitan ver la longevidad, el devenir del tiempo en nuestras vidas, desde lo personal, pero también desde lo colectivo. Y en este sentido, lo colectivo nos obliga a entender que nuestro lugar de trabajo no es solo la facultad, no solo es el hospital, no solo es el centro de día, no solo es el lugar donde cada uno de nosotros trabajemos, sino que nuestro lugar de trabajo es la comunidad. Porque hoy todavía nos enfrentamos a un gran desafío. Ustedes piensen si hasta ahora en esta charla yo les fui mencionando desafíos, barreras que tenemos que ir venciendo desde lo cultural. El mayor obstáculo, el mayor desafío, la pared más alta que tenemos que vencer es la de la discriminación por edad, la del edadismo. Porque es una discriminación que si no hacemos nada por cambiarlo, nos va a tocar vivirla a cada uno de nosotros. Y la discriminación, de alguna manera por edad, que no solo es más común que por identidad de género, por el color de la piel, por la idea política que cada uno tengamos, es algo que nos va a afectar a cada uno de nosotros. Y la discriminación, ya sabemos muy claramente
y esto gracias a las investigaciones de la doctora Levy en la Universidad de Yale y gracias al reporte de la Organización Mundial de la Salud de hace 2 años atrás, ya sabemos dónde se origina el edadismo. El edadismo se origina primero en dónde nos educamos, dónde nos criamos, nuestra familia y nuestra sociedad. Es el estereotipo que se mete en nuestra cabeza cuando somos niños, cuando somos niñas, en base a la imagen, al lenguaje, a la narrativa, algo de lo que estamos hablando desde el inicio, y que de alguna manera genera ese estereotipo donde hoy pensamos en personas mayores, como dije, enfermas, necesitadas de cuidado, dependientes, deterioradas cognitivamente. Y hoy la mayor parte de las personas mayores viven con un estado de salud que les permite algo que quizás nosotros no sabemos o no nos damos cuenta, y es la autonomía. La autonomía. Todos ustedes, o la mayor parte de ustedes, esta mañana nos despertamos, salimos de la cama, fuimos al aseo, desayunamos, tomamos la bicicleta, el auto, el transporte público, fuimos a la universidad, fuimos al trabajo. Todo eso lo hicimos porque tenemos salud. Cuando ustedes le preguntan a las personas mayores dónde está el corte en el bienestar, en la calidad de vida, es cuando las personas mayores necesitan de alguien que los apoye para sus actividades básicas de la vida diaria, que es esto que les acabo de mencionar. Es lo que ustedes seguramente estudiaron. Transferencias, vestirse, asearse, alimentarse. Cuando esto se corta y necesitamos a alguien que nos apoye para estas tareas, el bienestar cae en picada hacia abajo. Lo interesante que esto hoy lo sabemos y esto lo podemos educar. Por eso, entender que la mayor parte de las personas mayores tienen un estado de salud que les permite vivir independiente es lo primero para poder combatir el estereotipo, que es lo que se nos mete en la cabeza cuando somos niños, y que posteriormente se transmite a la segunda estación, que es cómo sentimos. Y eso es el origen del prejuicio, lo que lo describió Butler en el año 68 y acuñó esa palabra de edadismo o de viejismo, como se suele traducir en español. Y ese prejuicio, que es la forma en la cual sentimos, se traduce, se instrumentaliza en la discriminación por edad. Y como digo, la discriminación por edad es como pegarnos un disparo en la misma pierna, en el mismo pie, porque todos nosotros, a menos que cambiemos la situación, lo vamos a vivir y vamos a ser víctimas de ese edadismo. Por eso me parece muy claro la necesidad que tenemos de cambiar esa narrativa, donde así como aprendemos una lengua, como aprendemos a comer, aprendemos a andar en bicicleta, aprendemos un oficio, una carrera, a envejecer no solo se puede aprender, sino que también debemos aprender. Hoy sabemos que las personas que se llevan mal con el paso del tiempo, que no aceptan el paso del tiempo, viven menos. Aproximadamente 7 años y medio es lo que nos está mostrando la evidencia. Por eso nuestra tarea es poder hacer entender a esa sociedad que lo mejor que nos puede ocurrir es envejecer. ¿Quién no envejece? El que está muerto. Así que tenemos 2 opciones. Cada uno sabrá elegir. Pero me parece que nuestra tarea no solo es la que cada uno de nosotros elijamos, ya sea como enfermeros, como médicos, como gerontólogos, como asistentes, sino que es la de educadores. Tenemos que educar a nuestra sociedad, tenemos que hacer pedagogía de esa longevidad. Y en ese sentido, en la narrativa, la realidad es que nosotros somos líderes de opinión, porque de alguna manera educamos, independientemente de cada uno la posibilidad que tenga. A uno lo llamarán en una radio, otro estará frente a un grupo de alumnos y otro estará frente a una familia o a un paciente. Pero la posibilidad de educar siempre está presente. Entonces, lo primero es saber que tenemos 2 opciones.
Lo podemos hacer bien o lo podemos hacer mal. La idea es hacerlo bien. Si lo hacemos mal, será una oportunidad perdida. Nos frustraremos, quizás hasta perdamos un paciente, pero si lo hacemos bien, estaremos modificando, estaremos cambiando un estereotipo, un prejuicio, una conducta. Y en este sentido, como líderes de opinión, yo creo que tenemos que desarrollar algo que a mí me parece fundamental, que es el pensamiento y el análisis crítico. El pensamiento crítico es lo que se opone a la era en la cual estamos viviendo y que yo personalmente creo que a este paso nos lleva a la extinción como seres humanos, que es la era de la corrección política. Hoy parecería ser que uno no puede decir lo que piensa o que por lo menos tiene que pensarlo 3 veces antes, porque si no vamos a quedar mal. Alguien va a decir que discriminamos, que tenemos estereotipos o lo que tenga que hacer. El pensamiento crítico es separar el agua de la caca. Es decir, esto es así. Todos ustedes, nosotros somos estudiantes o somos universitarios. La universidad, de alguna manera, es la elite intelectual de una sociedad. Somos los que de alguna manera vamos a educar y vamos a crear tendencias y ayudar desde una situación privilegiada al desarrollo de una sociedad. Por eso tenemos que tener pensamiento crítico. ¿Y por qué digo esto? A mí me preocupa mucho lo que vengo viendo últimamente con 2 aspectos. El primero, los dos les va a sonar mucho porque todos los días recibimos, leemos información de esto. El primero es, por ejemplo, la serie de Netflix, La vida de 100 años. Ahora parecería ser que todos vamos a vivir 100 años. Yo creo que eso va a crear mucha angustia y mucha frustración, porque la mayoría de nosotros no vamos a llegar a vivir 100 años. Porque además la nueva longevidad tiene que ver con vivir bien hasta el último día que te toque vivir. Sea 70, sea 80, sea 90. ¿Quién quiere vivir hasta 100 años con incontinencia urinaria, con deterioro cognitivo, con dolor crónico? ¿Quién quiere vivir hasta 100 años? Clint Eastwood, en la película La Mula, donde él protagonizaba a un narcotraficante mayor de 90 años, decía, al único que le interesa llegar a los 100 años es al que tiene 99. Entonces, yo creo que a partir de esa serie, que es muy valiosa, es muy interesante, pero yo creo que ninguno de nosotros piensa irse a vivir a Okinawa, a Icaria, a Cerdeña o a Nicoya, creo que es importante el pensamiento crítico para entender que podemos modificar conductas que nos hagan vivir más saludables y que ojalá nos permita vivir 100 años. Pero que la vida de 100 años no es una garantía para nadie. Entonces me parece que ahí el primer punto de pensamiento crítico para entender que esta nueva longevidad no solo es vivir más tiempo, sino que es vivir de la mejor manera posible, saludables, partícipes, fuera de la miseria, rodeados de nuestros afectos, de nuestros vínculos emocionales, productivos, vigentes, siendo escuchados, y no por el solo hecho de tener años que nos releguen a la punta de la mesa, allí lejos donde suelen estar los viejos que no hablan y que no se los escuchan. El otro punto importante que a mí me parece, además de la vida de 100 años, es el silver economy. Romantizamos todo. Ahora parece que ser un silver es algo romántico y nos muestran modelos que no se ajustan a nuestra realidad en América Latina. Nos muestran la Unión Europea, personas mayores con todos los dientes blancos, pelo blanco, grandes sonrisas en la orilla del Mediterráneo, o nos muestran a los baby boomers norteamericanos, que tienen otra situación totalmente diferente a lo que vivimos en nuestros países, en América Latina. En América Latina, solamente 1 de cada 5 personas mayores recibe una pensión. Y lo que hoy sabemos, que a medida que somos más mayores, esa pensión todavía es más importante porque nos aleja de la pobreza. ¿Por qué? Porque el cuidado
la atención de las personas mayores en nuestros países, y cuando hablo de nuestros países, hablo de México, hablo de Nicaragua, hablo de El Salvador, de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Uruguay, el cuidado es familiar. En México, apenas el 1% de las personas mayores están en instituciones de cuidados de larga estancia. Eso nos muestra lo que nos mostró Disney, Mamá Cora. El cuidado es familiar. El cuidado es femenino, lo hacen las mujeres, hijas, esposas, compañeras, nietas. Es un trabajo invisible, porque como está dentro de la casa, no se ve. Es un trabajo no reconocido. ¿Cuántas mujeres deben dejar de trabajar para poder ocuparse de ese familiar? Es un trabajo invisible, no reconocido, no pago. Les recomiendo las lecturas de María Ángeles Durán, en España, una socióloga ya retirada, tiene más de 70 años, que ella como catedrática fue prácticamente la primera persona que empezó a describir esa economía de los cuidados y que hoy cada vez vemos más públicamente en eventos o en conferencias. Como les digo, yo creo que la idea es que para aprender a envejecer, nosotros tenemos un rol que es primordial. Y ese rol está basado en nuestra capacidad de pensamiento crítico, de análisis crítico de la situación y el cambio de cultura que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Yo solamente tomé 2 ejemplos, la vida de 100 años y la economía plateada, como se suele decir, pero podemos encontrar muchísimos más. Yo los invito a que con estas ideas que les acabo de transmitir, podamos reflexionar un poco, podamos pensar, podemos ubicarnos, podamos ver un poco el futuro, qué es lo que tenemos por delante, y podamos abrir, Paula ya me dirá si tenemos tiempo, un espacio de diálogo, de intercambio, para poder intercambiar ideas sobre estos puntos. Para aquellos que les interese que estemos en contacto, pueden hacerlo a través de mi página web, que es www.diegobernardini.com, o en mi cuenta de Instagram, @doctorbernardini, y ahí perfectamente podemos intercambiar. Les agradezco su atención y dejo espacio para las preguntas y los comentarios que pueda haber desde la audiencia. Gracias. Muchas gracias, doctor Bernardini. Yo voy a hacer de momento un primer comentario. Hace unas semanas ahí en clase yo decía, y nosotros jóvenes, nosotros, para mis alumnos de 20 y algo, algunos están por acá, y se giran de mí. Yo pensé, ¿cuál es el problema? Yo tengo vuestra, mentalmente es como me siento. Entonces, en esta juventud del políticamente correcto, que no quieren que nosotros digamos algunas cosas porque ya somos más viejos y no entendemos algunas dinámicas, déjenme sentir jóvenes, ¿verdad que sí o los reprobo? Muy buena pregunta. Mis estudiantes de medicina y de kinesiología también. Son personas de chicos y chicas de 22, 23, 24 años. Y yo siempre les digo, hablen con sus abuelos, hablen con los vecinos, hablen con las personas mayores. ¿Qué nos dicen las personas mayores? Yo me doy cuenta la edad que tengo cuando me miro al espejo, porque yo por dentro me siento joven. Esto, que para ellos probablemente les suene raro, porque a los 22, 23 años todos estábamos en la era de la inmortalidad. Para nosotros, el otro día en España me tocó dar una charla para 200 chicos y chicas de 16 a 18, 19 años. Y yo les dije, les vengo a hablar en chino. Digo, porque de lo que yo les voy a hablar, ustedes ni lo pensaron, le digo, pero los invito a que después puedan hablar con sus abuelos, puedan hablar con sus padres. La edad, digamos, de alguna manera no nos define. Lo que nos define son nuestros gustos, nuestras ganas de hacer, nuestros proyectos. Y lo mejor que podemos hacer es hacer una cultura de la intergeneracionalidad, donde estemos todos mezclados. Por eso los invito, y seguramente Paula, yo les daría una oportunidad más antes de reprobarlos, Sí.
que hablen con sus abuelos, con sus padres, con sus vecinos, para que vean qué está ocurriendo en esas mentes, que lo único que tienen es que están un poquito más adelante en el camino de la vida. Pues sí, así es. Está abierta las preguntas. Yo inicié, yo sé que hay por acá muchas personas que quieren o compartir un comentario, hacer una pregunta. Si no pueden hablar por cuestiones de sonido, micrófono, pues escriban en el chat. Ahí doctor Bernardini nos va a dejar sus contactos, la página. Yo de momento, pueden colocar la mano. Están muy, creo que es porque es jueves, estamos muy, como se dice, muy tranquilos, muy... Es que nuestros congresos siempre son dinámicos, siempre tenemos algunas personas que ahí están, nos acompañan siempre y, como se dice, siempre están haciendo preguntas, entonces no sé muy bien por qué no Hay comunicamos un comentario. preguntas justo sobre la soledad. Es un gran tema, es uno de los grandes desafíos. Cuando a mí me preguntan sobre la longevidad, yo digo que es oportunidad y claramente también son desafíos. Los desafíos son el deterioro cognitivo, son el cuidado y es la soledad. Es la soledad. Pero aquí hay que diferenciar un par de cosas. Todos nosotros hemos conocido personas solitarias. Toda su vida han sido solitarias. Esas personas van a envejecer solitariamente y van a envejecer bien probablemente, porque toda su vida, y es un rasgo de su personalidad, han sido solitarias. Ahora, esa persona que entra en una situación de lo que hoy llamamos soledad indeseada, que es esa soledad que no se busca, digamos, y donde nosotros le preguntamos y donde nosotros preguntamos qué necesidad tiene de ver otra persona y esa persona nos dice, no, yo no tengo necesidad de ver otras personas. Bueno, es lo mismo una persona que nos diga, yo no necesito comer. Es lo mismo. Nadie puede vivir sin comer y una persona que toda la vida tuvo vínculos afectivos, emocionales, tampoco puede vivir sola. Hoy sabemos que la soledad indeseada provoca sufrimiento, provoca enfermedad y provoca muerte prematura. Las personas con soledad indeseada mueren antes. Ahora, hay otro punto que a mí me interesa, digamos, subrayar. La soledad forma parte de nuestra vida. La soledad no es algo solo de las personas mayores. Hay un estudio muy interesante que se hizo en estudiantes de Canadá, estudiantes universitarios como ustedes, donde prácticamente el 40% habían sentido soledad en algún momento. O sea, la soledad forma parte de nuestras vidas y hasta en algún punto es sano estar solo en algún momento. Lo que yo digo es que tenemos que amigarnos con esa soledad, tenemos que aprender a vivir con esa soledad. Yo no digo que nos quedemos solos, pero así como tenemos que aprender a cultivar vínculos afectivos y emocionales, porque es un ecosistema vivo que va cambiando a lo largo del curso de vida, también tenemos que aprender a convivir con nuestra propia soledad. Y esto es algo que también debería enseñarse de joven, ¿de acuerdo? Pero la soledad, contestándole a Marcela, eh, es fundamentalmente un tema muy relevante, muy importante, y que, como muchos de estos temas, parten de la propia reflexión de uno mismo, ¿no? Y actualmente con la situación de las redes parece que no tenemos un momento de descanso para pensar. Hasta el celular se va al baño, va a la comida y todo eso. Parece que estamos siempre ahí con los pensamientos de los demás y es importante estar solo porque ese proceso de reflexión crítica parte, como se dice, de estar solo, poder hablar con nosotros mismos. A mí Es me muy parece muy curioso. importante. Sí, es fundamental eso que comentás, Paula. Es muy curioso porque em, estamos en la era de la conectividad o de la comunicación, pero estamos poco conectados.
O sea, estamos muy comunicados y poco conectados. Y eso es algo que es real. O sea, el tener, si uno ve el Instagram, si uno ve el LinkedIn, si uno ve las distintas, el TikTok, somos todos ricos y famosos. Y la realidad Claro, es que esa no es la no es, realidad. no es así. Entonces, me parece que ahí hay un punto importante. Tenemos una pregunta de cierta forma de Blanca. A mí me parece que eso de la intergeneracionalidad es muy importante. Si la tendríamos que promover. Yo creo que la mejor forma de promoción es mezclarse. O sea, nadie sale a buscar lo que no conoce. Yo creo que tenemos que buscar, por un lado, activamente lo que les decía antes, la posibilidad de hablar con esas personas mayores, pero también tenemos que buscar la posibilidad de integrarlos a nuestra actividad. En medicina, en las carreras clásicas, las escuelas clásicas de medicina, el primer contacto con las personas, ni siquiera con las personas mayores, con las personas es a través de un cadáver, es de una persona muerta. Y en realidad, cuando la persona llega al hospital es porque llegamos tarde. Tenemos que trabajar en la prevención, tenemos que llegar mucho antes. Y fíjate que si vamos a las personas mayores, muy pocas universidades tienen la materia geriatría o gerontología en sus planes de estudio. Entonces, esto es algo que claramente parte desde distintos puntos de vista. Lo primero es mezclarnos más, es escuchar a las personas mayores. Los cambios no se hacen para las personas mayores, se hace con las personas mayores. Tenemos que escucharlos, tenemos que preguntarles, tenemos que dejarlos hablar. Y eso es lo que no está ocurriendo. Pues sí, tenemos más algunas observaciones solo para añadir, doctor Bernardini. Yo en algún momento asistí a un congreso del área de envejecimiento, creo que era ¿cómo se dice?, en trabajo social, que ahí estaba como una gerontóloga a decir, es que tenemos que incluir los adultos mayores en nuestra vida. Yo me preguntaba, ¿pero cuándo los excluimos? O sea, ¿cuándo no? Sabe, yo soy portuguesa, esa dinámica que yo crecí con mis abuelos, mis niños tuvieron ese trato también. Entonces, ¿cuándo pasó eso? Más aún en las sociedades de América, de este lado, que son muy familiares. Entonces, ¿dónde pasó eso? ¿Cuándo retiramos esa importancia, esa inclusión a los adultos mayores cuando normalmente queríamos un consejo y íbamos primero con nuestra abuela y después con nuestra mamá? Un ejemplo, o sea, eso me deja... Sí, es un gran punto. No sé cuándo los excluimos, sinceramente, pero lo que es claro es que hoy la sociedad los está excluyendo. Yo creo que Sí. la sociedad hoy los está excluyendo. Ahí, justamente, Luis Alejandro pregunta cómo modificar la dinámica familiar, ¿no? Para justamente esto, no excluirlos, no hacerlos sentir mal. Yo creo que mi recomendación es esta que vengo repitiendo. Hay que escucharlos, hay que preguntarles. O sea, las personas mayores, lo que está ocurriendo, y lo hemos visto con la pandemia, en la pandemia los encerramos en las casas pensando que era lo mejor y no les preguntamos. Para algunos fue muy bueno eso, para muchos otros no. Perdieron estímulo cognitivo, perdieron tratamientos médicos, perdieron diagnósticos, angustia, soledad, miedo, depresión, tristeza, se nos estaban muriendo dentro de las casas, muchos de ellos. Otros no, pero no hay una receta, no hay una recomendación homogénea para un grupo cuya regla es la diversidad. Son todos diferentes y no hay nada mejor para esa diferencia que escucharlos. Pues sí, me parece bien. Tenemos una pregunta de Joselio López, por favor. Sí, muy buenas tardes. Tengo una pregunta. Entiendo lo de la soledad indeseada. Creo que la soledad indeseada es pues cuando se nos va, en el caso de las parejas, como ejemplo, ¿no?
se nos va nuestra pareja, ya sea se va uno o se va la otra persona, entonces creo que ahí viene lo de la soledad indeseada. Y pues sí, efectivamente viene tristeza, viene dolor, hay sufrimiento. Esta soledad indeseada en algún momento con el transcurso se vuelve una soledad deseada, digámoslo así. No, yo creo que no, porque ya de por sí la definición de algo indeseado es porque va en contra de nuestros gustos, en contra de nuestras necesidades. Yo creo que ahí la estrategia está en que si esa persona no puede activamente salir a buscar esos recursos que le permitan establecer vínculos, somos nosotros los que tenemos que ayudar. Pero la única forma, la única forma de poder saber eso es hablando, es escuchando, es preguntando. No sé si hay alguna pregunta más, alguna observación más. Aprovechen que acá tenemos el doctor Bernardini, no es todos los días. Aprovechen. Creo que aquí aún está una mano. Es María Teresa Hernández, doctora María Teresa Hernández. Por favor, Tere. No, estoy en silencio. Ya. No, nada más abundando un poquito, ¿no? De esto último, porque sí han salido ya estudios en que la socialización y el tener ese contacto, aunque sea mínimo, una vez al mes con alguien, ¿no? O sea, sí afecta benéficamente al anciano, al adulto mayor, en cuanto a su bienestar, ¿no? Entonces, creo que más bien es buscar la manera de sí procurar, ¿no? Tener este acercamiento con los adultos mayores y esa consideración, esa socialización con ellos. Sí, efectivamente, fue el estudio que se publicó la semana pasada, donde hablaban de que al menos un contacto al mes ya generaba cambio, e inclusive durante la pandemia hay un estudio también que se publicó muy interesante donde hablaba de que ni siquiera era necesario el contacto con la persona, sino a través de un llamado, a través de un teléfono, ¿no? Con la pantalla generaba también cambio. Es real eso. Así que bueno, hay que estimular ese tipo de contacto si se quiere. Pues sí, y tenemos aquí una observación, una pregunta que es de José Pablo. ¿Y cómo podemos conciliar a nivel cultural a jóvenes que no se preocupan en acercarse a su gente mayor y a la gente mayor que no se molesta en querer entender las nuevas diferencias o tendencias generacionales? Ese es un punto que, bueno, tiene que ver básicamente con el grado de motivación de cada uno de nosotros. Yo entiendo que si nosotros estamos aquí es porque tenemos un interés hacia ese grupo de personas. La realidad es que no podemos pretender que todo el mundo lo tenga, pero tenemos que por lo menos explorarlo. Y lo mismo ocurre con las personas mayores. Hay personas mayores que no tienen el más mínimo interés de estar en contacto. A mí me pasó hace un tiempo en Estados Unidos, había un señor mayor, no vidente, con el bastón, que estaba por cruzar la calle. Y lo vi en el borde y además estaba lejos del semáforo, de la luz, y me acerqué, le coloqué la mano en el brazo y le pregunté si quería cruzar, y lo que me dijo es, don't touch me, no me toque. O sea, creo que no me escupió porque se frenó, pero yo lo miré y dije, bueno, listo, viste, yo te quise ayudar, si vos me respondés así, viste, si vos me respondés así, es bueno, pero hay de todo, hay de todo. Pues sí. Una última pregunta o observación. Nancy Leticia tiene el micrófono abierto. Sí. Nancy, ¿no se escucha?
No escucho su micrófono. Nancy, no se escucha. Ese es el problema por veces de los celulares. Intente una vez más. No se escucha, Nancy. Se quiere comunicar, se quiere escribir. Ese es uno de los problemas del celular. Muy bien, doctor Bernardini. Muchas gracias por nos acompañar. Es un gusto, una vez más, podernos cruzar, a ver si hay oportunidad de que sea presencial, porque los afectos también necesitan de un abrazo, etc. Agradezco mucho que haya tenido oportunidad de nos brindar su conocimiento y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, un gusto enorme. Charles, un abrazo muy fuerte, mi deseo de éxito para la jornada de hoy y la de mañana, y ojalá nos veamos prontito en algún lugar para poder abrazarnos. Un saludo muy fuerte.